Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a este nuevo video especial. En el video de hoy hablaremos de las presentaciones que tuvieron nuestros chicos durante el Año Nuevo Chino. Recuerden que este año es el año de la serpiente de madera. También hablaremos de los caramelitos y CPNs que salieron durante este día festivo. Así que comencemos de una vez con el video. Como cada año, todos los canales televisivos de China emiten diversas presentaciones durante el Festival de Primavera, o más conocido como el Año Nuevo Chino. Y para este año, nuestro Shan se unió junto a Beijing TV para realizar una presentación. Esta presentación estuvo pregrabada y nuestro Yibo realizó una presentación junto a CCTV. Esta presentación sí fue en vivo y en directo, así que iniciemos primero con nuestro Yibo. Nuestro Yibo fue uno de los artistas invitados al Festival de Primavera realizado por el canal de CCTV y en esta ocasión realizó una presentación junto al cantante taiwanés Jem Xiao, en donde cantaron la canción Yo Puedo. El cantante Jem Xiao realizó una publicación de la presentación que tuvo junto a Yibo y nuestro Yibo realizó un comentario en su publicación en donde le desea un feliz año nuevo chino. Asimismo, el cantante respondió a su comentario en donde le dice que fue un placer trabajar con él y que de igual manera le desea un feliz año nuevo chino a nuestro Yibo. Aquí hay un dato que tienen que saber de la presentación de nuestro Yibo. Según algunos rumores se dice que Yibo habría realizado dos presentaciones de la misma canción pero con atuendos diferentes, pero que al final solo mostraron una de las presentaciones. La segunda presentación no sabemos si más adelante lo publicarán, pero hasta ahora solo tenemos algunas fotografías que se filtraron de la segunda presentación de nuestro Yibo. Como les comenté hace unos momentos, la presentación de Shan estuvo pregrabado. Su presentación se emitió horas después de que haya iniciado el Año Nuevo Chino. Esta vez Shan se unió al canal de Beijing TV para realizar una presentación, en donde por primera vez escuchamos cantar a Shan una de sus canciones de su álbum Nosotros. La canción que cantó durante su presentación fue la canción Faro. Tanto Xiao San Studios como Yibo Oficial nos compartieron algunas fotografías y videos que fueron tomados durante sus presentaciones para el Festival de Primavera. Ahora hablemos de las publicaciones que realizaron nuestros chicos durante el Año Nuevo Chino. Como cada año, nuestro Shan nos comparte una selfie junto a un dibujo del nuevo animal zodiacal que representa cada año. Este año el animal que representa es la serpiente de madera. Dentro de su publicación nos deseo a todas un feliz Año Nuevo Chino. Nuestro Yibo también realizó una publicación deseándonos a todos un feliz año nuevo chino. La fotografía que nos compartió fue tomada durante su tiempo libre en donde lo vemos escalando una montaña. Asimismo, Yibo Oficial nos compartió varias fotografías de Yibo que fueron tomados para desearnos a todos un feliz año nuevo chino. Ahora comencemos con todos los caramelitos que salieron durante el Año Nuevo Chino.
Primero comencemos con el CPN que nos compartió la casita de los rumores durante el Año Nuevo Chino. El CPN es un poco largo, así que se los voy a resumir un poco. Nuestro Didi comió fresas por el Año Nuevo Chino y su equipo de trabajo le dijo a Didi que los chicos suelen comer fresas de una en una, en cambio sus trabajadores se comen la caja entera, ya que últimamente las fresas están costando muy caro, así que de forma muy sarcástica Didi les dice de que entonces deberían de regalar fresas durante el Año Nuevo Chino, es decir que las fresas deberían de reemplazar el dinero que se suele dar durante el Año Nuevo Chino. Nuestro Gege fue a visitar a Didi en pantuflas y le preguntó a Didi si eso lo avergonzaba, a lo cual Didi le responde que debería de usar ropa normal, así que Gege en respuesta a su comentario le pregunta a Didi si él no tiene libertad en ponerse cualquier ropa y Didi le contesta que puede hacerlo, pero que no con los zapatos, a lo cual Gege le dice de que eso son tonterías. En ese momento comienza una discusión entre ambos. Momentos después Didi le pregunta a Gege a qué hora se tenía que ir y Gege le comentó que antes de las 4. También le mencionó a Didi que había comprado una planta y que pronto llegaría a casa, así que Didi tiene que ir a casa para recogerlo. Dentro del CPN nos hacen entender que Didi estuvo fastidiando mucho a Gege, así que Gege mencionó que no es necesario estallar petardos durante el Año Nuevo Chino, porque Didi ya andaba con la chispa. Nuestro Gege le envió una caja a Didi que al parecer eran de dulces. Realmente no sabemos ya que dentro del CPN hablan de una caja y al parecer Gege lo compró porque estaba barato. Nuestro Gege al parecer tiene problemas con dormir temprano, así que Didi le pide que por favor duerma más temprano y que pueda dormir más tiempo. Momentos después Gege mencionó que sus párpados están peleando, así que Didi le llama y le dice que se acerque para abrazarlo y así pueda tomar una siesta, a lo cual Gege le dice que mejor venga a sentarse junto a él, y Didi le responde que va a necesitar a 3 jibos, uno para la cabeza, uno para la pierna y uno para la cintura, y Gege en respuesta le dice que ya tiene a un wanjibo y que el otro wanjibo va a trabajar con él, y en respuesta a esto Didi le dice que ahora tendrá 2 empleos y Gege le dice que le dará 2 salarios, lo cual es una buena oferta para Didi. Momentos después Didi le obligó a Gege a dormir, pero Gege seguía haciendo preguntas para evitar dormir. Al final del CPN nos dejaron un mensaje en donde nos desean a todos un feliz Año Nuevo Chino. Asimismo nos desean que podamos hacer las cosas que nos gustan y amar a las personas que amamos y que por favor seamos felices. Como les comenté hace unos momentos, la presentación de Gege estuvo pregrabada y durante el Año Nuevo Chino descubrimos que nuestro Gege se encontraba en Chongqing pasando el Año Nuevo Chino con su familia. Este dato lo supimos por la ubicación que se mostró en su cuenta de Weibo. Algunas hermanas creen que tal vez Gege pudo haber visto la presentación de Didi junto a su familia. Es un dato que no sabemos si es cierto o no, pero es algo bonito pensar que fue así. Dentro de la selfie de Gege pudimos ver que la serpiente que dibujó tiene un anillo, y tal vez esto fue una coincidencia, pero nuestro Didi también usó anillos durante el festival de primavera, pero no eran anillos cualquiera, sino eran de la colección Coco Crush. Como saben, cada vez que Didi suele usar estos anillos es porque tendrá un evento junto a Gege. En este caso no asistieron juntos a un evento, pero sí participaron ambos durante el festival de primavera. Y hablando del dibujo que realizó Gege, ¿se acuerdan que antes habíamos hablado del parecido que suelen tener algunos dibujos de Gege con Didi? Ya que la mayoría de los dibujos que ha realizado Gege siempre tienen sus cejas desiguales, y Didi también suele tener sus cejas un poco desiguales, ya que en algunas ocasiones hemos podido ver de cerca las cejas de Didi, y sí se puede ver una pequeña diferencia entre sus cejas, y pues en este reciente dibujo que realizó Gege podemos ver que la serpiente tiene sus cejas desiguales parecidos al de Didi. Algunas hermanas se dieron cuenta que en la sesión de fotos que tuvo Didi para el festival de primavera es muy parecido a la sesión de fotos que tuvo Gege para el evento de la noche de Weibo. Algunas hermanas también creen que la sesión de fotos que tuvieron nuestros chicos fueron tomados en el mismo lugar y en el mismo día, ya que al inicio del video de la sesión de fotos de Gege podemos ver que el color de la tela es muy similar al color de la tela que usa Didi. Si comparamos las fotografías podemos ver que en ocasiones la tela cambia a un color más claro, y es por la iluminación del lugar. Sin duda la tela es la misma. Tal
Tal vez muchos de ustedes no se acuerden del cantante Yem Xiao. Él también estuvo junto a nuestros chicos en el programa de Day Day Job, es decir, el cantante fue testigo de todo lo que vivieron nuestros chicos durante el programa, como las miradas, los coqueteos, las canciones que se dedicaron, sus bailes y sobre todo fue testigo de cómo nació el nombre del Yishan. Y ahora uno de nuestros chicos logró trabajar junto a él. Quién sabe, tal vez más adelante nuestro Gege también llegue a trabajar con el cantante. Sin duda sería la envidia de todas las tortugas. Por otro lado, hace unos momentos les comenté sobre la interacción que tuvo el cantante junto a Didi tras la publicación que realizó de la presentación que tuvieron. Sin embargo, hay un dato que no les comenté, pues resulta que tras la publicación del cantante, nuestro Didi le deseó un feliz año nuevo, pero no colocó el nombre del cantante, sino colocó el nombre Xiao. Si bien el cantante se llama Yem Xiao, también se llama Xiao Jingten. La mayoría de fanáticos suelen llamarlo más por su nombre artístico. Como en cada evento, nuestra hermana de Global Fever estuvo presente durante el Festival de Primavera, en donde logró tener algunas tomas de las presentaciones de nuestros chicos, y gracias a las buenas tomas que realizó de nuestro Didi, las fotografías que tomó lograron ser tendencia dentro de la plataforma de Weibo. Sin duda, nuestra hermana logra tomas realmente increíbles de nuestros chicos. Y bueno, hermanas, llegamos a la parte final de este video. Antes de despedirme, quiero compartirles un bonito video que realizaron nuestras hermanas tortugas de todo el mundo, donde les desearon un feliz año nuevo chino a nuestros chicos. Me hubiera encantado compartirles el video completo, pero el video original dura más de 15 minutos, así que tuve que reducir un poco el video para poder compartirles. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos en el próximo video, que de igual manera será un video especial, en donde hablaremos de cómo fue el estreno de la ansiada película de la leyenda de los héroes del Cóndor, El Gran Héroe. Les dejo viendo este bonito video. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós. Желаю счастливого китайского Нового года! Маныбой сяоджай! Чунзе куайла! Маныбой сяоджай! Поздравляем Ван Ибо и Сяоджаня с наступающим Новым годом! 祝寿交到麦。 Ван Ибо Сяоджан，新年快乐！我今年笑是真的，这是叫大麦。新年快乐！王一博别上上，祝世交大麦。Ван Ибо Сяоджан с Новым годом! 祝世交大麦！春节快乐！世交大麦！王一博肖战，新年快乐！祝射雕大卖，博君一笑是真的。大马听来，王一博人肖战，不是雕大卖，一战 is real。王一博哥哥和肖战哥哥，新年快乐！射雕大卖。नमस्ते भोजनीशा, इंडिया के फैंस की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। Happy New Year, Izan! Happy New Year! Izan is real. سال نو چینی رو به وان گیبو و شیاو جان تبریک میگم. ایجان واقعیه. جوشا دیا دمای. سال نو چینی رو به وان گیبو و شیاجان تبریک میگم و براشون آرزوی سلامتی دارم. کاپل ایجان واقعیه. جوش دیا دمای. سال نو چینی رو به وان گیبو و شیاجان عزیزم تبریک میگم. ایجان واقعیه. جوش دیا دمای. سال نو چینی رو به شیاجان و وان گیبو تبریک میگم. ایجان کاپل واقعیه. جوش دیا دمای. سال نو چینی رو به وان گیبو و شیاجان تبریک میگم. کاپل ایجان واقعیه. جوش دیا دمای. سال نو چینی رو به وان گیبو و شیاجان تبریک میگم. ایجان واقعیه. جوش دیا دمای. سال نو چینی رو به شیاجان و وان گیبو تبریک میگم. جوش دیا دمای. جوش دیا دمای. سال نو چینی رو به شیاجان و وان گیبو تبریک میگم. بوجونی شیائو واقعیه. کاپل ایجان واقعیه. جوش دیا دمای. سلام،
سال چینی رو به وانگیبو و شیائو جان عزیز تبریک میگم. وجونی شیائو واقعیه. جوشو دیاو دامن. سلام به همگی. سال نو چینی رو به وانگیبو و شیائو جان تبریک میگم. ایجان معلومه که واقعیه. جوشو دیاو دامن. درود، سال نو مبارک. وجونی شیائو واقعیه. ایجان forever. 祝福屌到妹，我祝你小战的王一博和小战新年快乐！祝王一博、肖战新年快乐！祝电影《射雕英雄传》大制大卖。还有王 Cosmos 说的点 film 射雕。王一博、肖战 Happy Chinese New Year， 新年快乐！祝射雕大卖。王一博、肖战新年快乐！射雕大卖。May 射雕 be the biggest box office hit of all time。一博战战新年快乐 ，Happy Chinese New Year！ 祝射雕大卖，祝王一博、肖战新年快乐，射雕大卖。日本百香果，祝王一博、肖战新年快乐，祝射雕大卖。祝王一博、肖战新年快乐，祝射雕大卖。明けましておめでとうございます。王一博、肖战新年快乐，祝射雕大卖。佛心营销是真的。Izan is real. 王一博 and 肖战 Happy New Year. 王一博、肖战新年快乐，祝射雕大卖。Feliz Año Nuevo Chino para Wang Yibo y Xian. su射雕大卖。Dicen es real. 我用的是要是真的，我用的是要是真的，我用的是要是真的。王一博、肖战新年快乐 ，Happy Chinese New Year！ 祝射雕大卖，耶！王一博、肖战新年快乐，祝射雕大卖 ，Happy New Year！ 王一博、肖战 Happy Chinese New Year！ 射雕大卖。